Por poder encontrar la tendencia y tratar de ajustar una línea recta a una serie de datos, siempre se puede hacer, pero la idea es que los datos efectivamente tengan la tendencia o quieran agruparse o quieran seguir la tendencia de la línea recta, ¿ya? Entonces, eso lo podemos medir con un coeficiente, con el coeficiente de correlación de Pearson, ¿ya? Que de manera menos formal podemos definir como el coeficiente de correlación de Pearson como un índice que puede utilizarse para medir el grado de relación entre dos variables, siempre y cuando ambas sean cuantitativas y continuas, ¿ya? Entonces, mira, eh, siempre vamos a ver que el coeficiente de correlación va a ser un número que se va a mover entre -1 y 1, ¿ya? Como indica aquí el, eh, la definición, ¿ya? O sea, digamos, digamos, el rango, ¿ya? Eh, pero mira, para hacerlo muy sencillo, el coeficiente de correlación nos indica qué tanto, o sea, qué tan fuerte es la dependencia de la variable y con respecto a la variable x, ya cualquiera que ésta sea, ya. Por ejemplo, en el caso de un movimiento uniforme rectilíneo, cuánto, o sea, qué tan fuerte es la dependencia de la variable distancia con respecto al tiempo, ya. Entonces, mira, fíjate, supongamos que tenemos una gráfica, ¿verdad? Aquí tenemos la variable x, aquí tenemos la variable y, ¿ya? Y hacemos la gráfica, ¿verdad? Es decir, establecemos los datos, ¿ya? Y nos da una gráfica así como esta. Todos los puntos, qué sé yo, si tú los ves como que quieren agruparse, como que quieren pertenecer a la línea recta, ¿ya? Yo siempre puedo establecer una línea recta, ¿ya? Sobre esos datos. Aunque no, digamos, aunque los datos no estén todos alineados, puede que hayan algunos datos también fuera de la línea recta, pero tienen que ser pocos. Si son poquitos los que no quieren pertenecer a la línea recta, entonces el coeficiente de correlación de Pearson tiende a uno. Que tiende a uno indica que la relación es creciente, digamos, ¿ya? Es a medida que crece la variable x, también crece la variable y, ¿ya? Pero que tienda a r, que tienda a uno, ¿no es cierto? Es decir, que sea 0,9, 0,99, 0,99999, qué sé yo. Eso quiere decir que existe una gran correlación o una fuerte correlación entre los datos y explicados por x a través de la función que nosotros encontramos, ¿ya? De la función del tipo y es igual a un mx más n, ¿ya? En ese caso, cuando el coeficiente de correlación de Pearson me da cercano a uno o tiende a uno, yo tengo que estar muy contento. Significa que hay una fuerte correlación. Quiere decir que la función que yo encontré, ¿no es cierto? Y es igual a mx más n, es, eh, eh, es predictiva. Es decir, si yo le ingreso un dato de la variable independiente x, me va a predecir con mucha exactitud el dato y. ¿Correcto? A través de esa función, la que yo encontré, la que yo establecí, ¿ya? La que pasa por la mayor cantidad de puntos. Por otro lado, si grafico los datos y me da ahora una correlación al revés, es decir, tengo muchos datos, ¿no es cierto?, que se agrupan en torno a la línea recta, pero ahora en una relación inversa, también puede que hayan datos que no quieren pertenecer, nos faltan ahí los disidentes, ¿verdad? En ese caso, también puedo encontrar una función, ¿no es cierto?, lineal, que va a tener esta forma, y es igual a mx más n. En este caso va a tener un signo negativo, ¿verdad? En ese caso, r va a tender a -1, ya el coeficiente de correlación, en cuyo caso yo también tengo que estar muy contento, quiere decir que existe una fuerte correlación entre ambos datos. Sin embargo, si por otro lado, fíjate, aquí les demuestro que siempre puedo encontrar una línea recta, que imagínate una nube de puntos que no tiene ninguna correlación, es decir, mira, fíjate, es una nube de puntos, ya como una matriz de puntos, ¿estamos de acuerdo? De todas maneras, yo puedo encontrar una línea recta. O sea, voy a encontrar esto. Y es igual a un mx más n. Lo va a encontrar, digamos, la calculadora, la máquina que estemos usando para hacer digamos, la regresión lineal. Pero el r en ese caso, ¿no es cierto?, va a ser cero, ¿ya? Es decir, en este caso yo tengo que estar muy triste. ¿Por qué? Porque existe poca dependencia. O sea, a esa función, le meto un dato de la variable independiente x y me puede dar cualquier cosa. O sea, me va a dar el dato aquí, pero puede que no tenga correlación con los datos experimentales, ¿ya? Por ejemplo, si quisiéramos hacerlo con un ejemplo, el ejemplo del primero, por ejemplo, podría ser que la distancia, por un cuerpo que se mueve con velocidad constante, la distancia en el eje Y, ¿no es cierto? Y el tiempo en el eje X, ¿ya? Aquí tiempo y aquí, por ejemplo, la distancia, ¿ya?
Tiempo y distancia. Claro, están fuertemente correlacionados. ¿Ya? A medida que va pasando el tiempo, va recorriendo más distancia. Por otro lado, por ejemplo, aquí podría ser a la inversa. Esto podría ser velocidad, ¿no es cierto? Y aquí tiempo. Claro, a mayor velocidad, menor tiempo. Menor tiempo me demoro en llegar a alguna parte. Si yo voy más rápido, ¿no es cierto? Entonces me demoro menos tiempo en llegar a algún lugar. Por lo tanto, la correlación es inversa. Y esto, mientras más rápido, también menos tiempo me demoro. Por lo tanto, hay una correlación inversamente proporcional. Y, por ejemplo, aquí podría ser, por ejemplo, mi número de carnet, ¿no es cierto? El carnet de identidad y aquí el número de calzado. No hay ninguna relación entre el carnet de identidad y el número de calzado de una persona. Así que lo más probable es que no exista una correlación fuerte entre ambos datos. Además tenemos otro coeficiente que nos permite también ver las bondades del modelo que hemos encontrado. ¿Ya? Se llama coeficiente de determinación. ¿Ya? También conocido como R cuadrado. En el caso de la regresión lineal sí corresponde al cuadrado del coeficiente de correlación. Ya como habíamos visto, el coeficiente de correlación de Pearson era R cuadrado, ¿no es cierto? Sería el cuadrado, digamos, elevar al cuadrado el coeficiente de correlación de Pearson. Pero esto sería cierto solamente en el caso de la regresión lineal. ¿Ya? Bueno, en este caso, este coeficiente también refleja, ¿no es cierto?, cuando yo establezco una línea de tendencia y hago un ajuste, ajuste lineal, logarítmico, exponencial, siempre refleja cuál es la bondad del ajuste, ¿ya? Es decir, que, por decirlo de alguna manera, siempre se da como en porcentaje, es decir, qué porcentaje, por decirlo de alguna manera, de la variable y está explicado por la variable x, por la variación de la variable x, ¿ya? Eh, este coeficiente va de 0 a 1, al contrario del coeficiente de correlación de Pearson, que va desde menos 1 hasta 1. Ya este va de 0 a 1, por tanto siempre se puede transformar a porcentaje, lo multiplicas por 100 y te queda en un porcentaje. Y obviamente que mientras más cerca de 1, mejor. ¿Ya? Ya. Pero vamos viendo cómo funcionaría, digamos. ¿Ya? Si tenemos, de nuevo, tenemos la gráfica de datos, ¿ya? Y en el eje X tenemos la variable independiente, en el eje Y la variable dependiente, ¿ya? Y nosotros tenemos una distribución de datos más o menos como esto, ¿verdad? Es decir, tenemos muchos datos que tienden a agruparse, ¿verdad? En torno a una línea recta, y hay poquitos datos que no pertenecen, ¿ya? Yo siempre puedo establecer una línea recta de regresión, ¿ya? Es decir, ajustar una recta de regresión, ¿ya? Entonces, el sistema me va a permitir ajustar una recta, así como esta, igual es igual a mx más n, ¿verdad? Como en matemática, ¿ya? Y también en este caso, fíjate, x e y, si la relación entre ambas variables es inversa, es decir, a medida que una sube, la otra baja, ¿ya? También esta va a ser igual a menos mx más n, va a tener pendiente negativa nomás. En ambos casos, el coeficiente de correlación, o sea, el coeficiente de regresión, ¿no es cierto? Eh, Cuando este coeficiente de determinación, perdón, coeficiente de determinación tiende a 1, entonces nosotros tenemos que estar felices, ¿ya? ¿Por qué? Porque significa que es bueno, es decir, que nuestro modelo matemático, ¿ya? estaría, eh, estaría teniendo una buena representación, digamos, estaría representando más o menos fielmente, mientras más cerca de uno, más fielmente, digamos, los datos que tenemos. Es decir, si yo tomo un dato de aquí, ¿no es cierto?, lo reemplazo en esta función, ya voy a obtener desde esta función el dato i, ¿ya? Este x, voy a obtener ese dato i, ¿ya? Digamos con un porcentaje de certeza grande, ¿ya? Sin embargo, ya como les comentaba, este coeficiente va de cero a 1. Cuando tenemos una correlación baja, sea positiva o negativa, x e y, ¿no es cierto? Y hay poca correlación, es decir, por ejemplo, tenemos una nube de datos y claro, no tiene ninguna tendencia. Aquí vemos esto, una nube de datos puede ser así, ¿no es cierto? O podría ser x e y, la nube de datos podría ser así, en sentido contrario, ¿no es cierto? El sistema de todas maneras va a encontrar una función, en este caso lineal, si hicimos el ajuste lineal, ¿verdad? ¿Sí? Como en este caso. Pero el coeficiente de determinación, ¿no es cierto?, va a tender a cero, en cuyo caso tenemos que estar súper tristes. Recuerden que en este caso el ajuste fue lineal, por eso yo les mostré una, una digamos, una línea recta, digamos, la función de la línea recta. Pero si hubiese sido una curva, por ejemplo, de tipo potencial, tendríamos que haber sido un polinomio de grado 2, etcétera. Pero en este caso era una línea recta, por lo tanto era una regresión lineal.
Entonces, este de coeficiente, cada vez que ustedes encuentren esta función, ¿no es cierto? La función, el ajuste de tendencia, ustedes tienen que presentar el coeficiente de correlación. ¿Ya? Coeficiente de correlación de Pearson, por un lado, siempre los computadores, las planillas de cálculo te presentan uno de los dos, o el coeficiente de correlación de Pearson, o el coeficiente de determinación, o incluso ambos.